Buenos días a todos, sean bienvenidos a Crosspoint Español. Qué bueno es verles desde esta perspectiva una vez más. A los que están con nosotros en esta mañana, muchas gracias por traer la iglesia a este salón. A los que están viendo esta transmisión, muchas gracias por estar en sintonía. Si usted está usando esta transmisión porque quiere conocernos antes de visitarnos, sepan que es nuestro deseo conocerles en persona y pronto. Mi nombre es Miguel Medina, soy el pastor titular aquí en Crosspoint Español. Y bueno, antes de empezar con la palabra de hoy, yo quiero tomar un momento para agradecer a todas las personas que se han esforzado en este último par de meses por predicar a lo largo de esta serie y también en las fechas especiales como Domingo de Ramos de Más. Me estoy refiriendo a Luis, me estoy refiriendo a Daniel, me estoy refiriendo a Pedro, a Papa, a Héctor, a Diego. Todos ustedes me han dado el espacio y me han dado el margen necesario para que yo me encargue de otros asuntos de importancia. Pero bueno, a pesar del descanso, si yo les dijera que yo no he echado de menos el púlpito, yo les estaría mintiendo. Y cuando puedo pausar, estos tiempos me ayudan a mí porque siempre me sirven para hacer conciencia de la importancia que tiene el que yo les pueda hablar desde esta posición. Qué privilegio tan grande que yo pueda hacer eso. Porque Dios muchas veces usa esta posición para comunicar palabras de sanidad, para comunicar palabras reconfortantes, para comunicar palabras de vida para su pueblo. Pero el otro lado de la moneda es que también se puede abusar de esta posición, ¿verdad? Uno también se puede aprovechar de esta plataforma para manipular al pueblo, para controlar al pueblo, para abusar del pueblo. Desafortunadamente, a través de mi vida en la iglesia, yo puedo pensar en muchos ejemplos de eso, de la vida real, ejemplos de lo que es el abuso espiritual desde el púlpito. Y yo estoy seguro, ¿quiénes se criaron en la iglesia? Estoy seguro que muchos de ustedes pueden pensar en ejemplos de eso también. Y de hecho, yo no puedo ponerme a juzgar mucho. Yo mismo tengo que mantener vigilancia sobre mis propios motivos al predicar. Asegurarme que no sean mis resentimientos lo que estén informando lo que yo les predico a ustedes. Todos necesitamos estar en vigilancia por eso. Ahora, sean cuales sean las causas para el abuso espiritual, si usted ama a la iglesia, ¿quiénes aman a la iglesia? Los que amamos a la iglesia, los que amamos al Señor, todos vemos eso y nos sentimos impotentes, no sabemos qué hacer. Y yo creo que ese sentido de impotencia nos lleva a la pregunta que nos va a responder el pasaje de esta mañana. ¿Qué merecen los pastores? ¿Preferencia o desconfianza? Les voy a pedir que busquen en sus Biblias, Primera de Timoteo, vamos al capítulo 5 y vamos a estar cubriendo la segunda parte del capítulo, los versos 17 al 25. Hoy estamos entrando en la semana número 10 de nuestra serie Legado. Esta serie está basada en los libros que se conocen como las cartas pastorales, cartas que Pablo manda a amigos pastores, a personas que él había desarrollado y mentoreado. Estas cartas son Primera y Segunda de Timoteo y Tito. O sea que son 3 cartas a 2 personas. Estas cartas se consideran como los últimos escritos, como el legado de Pablo, antes de que él fuera ejecutado por el Imperio Romano. Estas cartas hablan de muchos temas surtidos, hablan sobre el comportamiento de ustedes, de la iglesia, habla sobre el carácter y las responsabilidades de los líderes de la iglesia. Todas estas cosas son de mucha importancia. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros le hacemos caso a las exhortaciones que recibimos en este libro, la iglesia va a ser efectiva. Si nosotros le hacemos caso a esto, nosotros vamos a probarle al mundo que nos rodea de una manera contundente, a un mundo incrédulo, a un mundo escéptico. Le vamos a probar que Dios verdaderamente rescata a las personas y las cambia. Nuestras vidas cambiadas cumplen nuestra misión. Nuestras vidas cambiadas apuntan nuestras comunidades hacia Jesús.
Usted quiere cumplir la misión de Crosspoint Español de apuntar sus comunidades hacia Jesús. Permita que el Señor cambie su vida. Hágale caso a lo que dice aquí. A eso que se refería Pablo cuando él escribe en Efesios 2. Él dice, por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto, ser salvos y la fe, esto no procede de ustedes. O sea que usted no es salvo porque a usted se le ocurrió. No fue ni iniciativa suya. No procede de ustedes, es don de Dios, es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. En el día del juicio nadie le va a poder decir al Señor, Señor, tú me debes la salvación porque yo lleno el blanco. Ninguno va a poder hacer eso. Ahora, Pablo establece que la salvación es un regalo de un Dios santo para pecadores que no se lo merecen. Todos nosotros, ¿verdad? Es un regalo. Entonces le sigue el verso 10. Porque somos hechura suya. Él nos hizo creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dice ahí. El Señor le salva, le da el regalo de la salvación porque usted no se lo merece, se lo regala. Y el Señor prepara de antemano buenas obras para que usted camine en ellas y a lo último lo recompensa a usted por eso. Cuando nosotros vivimos de esa manera, entonces verdaderamente somos casa de Dios. Entonces verdaderamente somos la iglesia del Dios viviente, columna y sostén, baluarte de la verdad. Pues esa es la razón de ser de esta serie. Ahora, antes de leer, yo necesito hacerles una nota aclaratoria. Quizás se ha dado cuenta, si nos visita por primera vez, que nosotros predicamos a través de un método expositivo. Eso quiere decir que cubrimos un libro entero, capítulo por capítulo, y el tema que vamos a cubrir hoy pues es determinado por el capítulo que toca. ¿Bien? Y el que predique se tiene que someter al capítulo que toca. Pues ¿qué sucede? Como pastor, muchas veces me toca predicar un tema inconveniente, me toca predicar un tema que yo preferiría no predicar. Lo interesante es que hoy estoy en el otro lado. Hoy predico de un tema que me favorece a mí como pastor, de un tema que me conviene. Por esa razón yo quiero dejar claro que el tema de hoy no es una indirecta para Crosspoint Español. La palabra de Dios determina que vamos a cubrir eso. Esto no es una indirecta para ustedes. De hecho, yo creo que el Crosspoint Español de ahora mismo se comporta de una manera ejemplar en cuanto a lo que manda el pasaje de hoy. Entre otros pastores que están en la misma situación que yo, pastores que se ganan la vida predicando la palabra del Señor y tienen una congregación de más o menos este tamaño. Gente, yo me considero en una posición privilegiada porque me puedo ganar la vida de esta manera. Gracias. Muchas gracias, se los agradezco. En cuanto al tema de cómo tratar a los pastores, las iglesias tienden a irse por un extremo o por otro. O veneran al pastor sin cuestionarlo. Ese es el hombre de Dios, no toques al siervo. O siempre sospechan de él. Ese es el padre mío. Siempre sospecha de mí. Así que por esa razón, para que no nos vayamos por ninguno de los dos lados de la zanja, les quiero invitar a que consideren lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a leer en 1 de Timoteo 5, 17 al 25. Estoy utilizando la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario.
No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio. Pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Palabra de Dios para nosotros. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado, la palabra que tú has inspirado. Pedimos que tu Espíritu continúe grabando esta palabra en nuestros corazones, que tú continúe grabando tu ley en nuestros corazones, Señor, para que nosotros seamos la casa de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Señor, para que nosotros hagamos brillar tu evangelio ante este mundo que no cree. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer estas cosas para la gloria de tu Hijo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. En el año 1954 se publicó la novela del autor Sir William Golding, titulada El Señor de las Moscas. Esa novela fue adaptada para el cine en el 1990, de ahí es que es esa foto. El Señor de las Moscas es una traducción literal del hebreo, Baal-Zebub. De ahí viene el nombre del demonio, Belzebú. Pues la premisa de la novela es que un avión en el que viajan unos niños estudiantes británicos se estrella en una isla desierta. Pues los únicos que sobreviven el accidente son los niños. El piloto muere en el accidente. Pues los niños se ven obligados a sobrevivir en esa isla sin ningún adulto que los supervise. Pues lo que sucede es que a causa de la falta de supervisión, de reglas y límites, pues los niños se van degenerando poco a poco. Y a pesar de que ellos habían tratado de establecer un sistema de gobierno entre ellos, los niños eventualmente terminan convirtiéndose en salvajes. Al punto de que, el orden con el cual habían comenzado eventualmente da paso a un caos lleno de violencia en el cual algunos de ellos se vuelven hasta asesinos. Es una excelente novela. Pues el punto que hace el autor en esta novela es que debido a la corrupción que está en todos nosotros, de nacimiento, de fábrica, debido a esa corrupción que hay en todos nosotros, ningún ser humano debe tener autoridad absoluta. Todos necesitamos someternos al concepto de, como le dicen en inglés, checks and balances, pesos y contrapesos. Es necesario para todos nosotros. Otra lección de este libro es que los líderes dignos no son los que están buscando poder, sino aquellos que están en el servicio de aquellos a quienes dirigen. El pasaje de hoy nos enseña todas esas cosas, pero en adición también nos enseña que los líderes buenos no solo necesitan estar a cuentas, sino que también necesitan ser cultivados y cuidados. Que debe haber una reciprocidad. Me salió la palabra. 5 sílabas. Debe haber una reciprocidad. Ese cuidado debe ser recíproco, debe ser mutuo. Una reciprocidad en la cual el producto final es que todos cuidamos de la iglesia, cuidando a sus líderes, para que entonces los líderes cuiden de nosotros. ¿Me siguen? ¿Están conmigo? Porque si la iglesia invierte en el bienestar de los líderes, entonces la iglesia va a experimentar un liderazgo saludable, y es por esa razón que el liderazgo de la iglesia
es responsabilidad de la esposa del pastor. ¿De quién? De todos. Me alegro que 3 de ustedes entiendan. Bueno, el pasaje de hoy nos ofrece 3 principios para cultivar ese buen liderazgo. Los principios de compensación, discreción y evaluación. Compensación, discreción y evaluación. Así que Primera de Timoteo 5:17 comienza con ese primer principio de compensación. Nos da el criterio para, otra palabra fancy, para remunerar a nuestros líderes justamente. Para darles una compensación justa. El verso 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Y cuando la palabra está hablando de ancianos en este pasaje, no se está refiriendo sencillamente a personas de mayor edad. Puede ser el caso, pero el contexto nos deja saber que se refiere a los que están ocupando el oficio de anciano en la iglesia. En Crosspoint español vemos el anciano y el pastor de manera intercambiable. Son lo mismo, diferentes nombres. Así que esto se refiere a los que están ocupando el oficio de anciano. Se refiere literalmente a los que gobiernan. Dice entonces que estas personas que gobiernan sobre la iglesia son dignos de doble honor. No se confunda, eso no significa doble paga. Hay gente que cree eso. No significa doble paga para el pastor. El texto nos demuestra que doble honor significa que los que se ganan la vida pastoreando la iglesia, que esas personas deben ser honradas en 2 maneras. Recibiendo un salario justo y siendo tenidos en alta estima. Yo les dije que el tema de hoy me convenía a mí. La Biblia, no soy yo. Que doble honor es ser honrado recibiendo un salario justo y siendo tenidos en alta estima. Si una persona va a tener un salario justo, si una persona va a ser tenida en alta estima, entonces necesitamos definir a qué se refiere la Biblia cuando nos habla de un anciano que gobierna bien. ¿A qué se refiere? ¿Qué es un anciano que gobierna bien? Pues gente, en estos tiempos en los cuales se tiene una expectativa que todo pastor sea un ejecutivo, CEO o emprendedor. ¿Verdad? En estos tiempos la Biblia define un anciano que gobierna bien de una manera bastante específica. Dice el resto del verso 17, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Esos son los dignos de doble honor. Esos son los dignos de compensación y estima, los que laboran en la predicación y en la enseñanza. Yo sé que la labor de un pastor es más amplia que predicar y enseñar. Yo lo sé. Hay que aconsejar, hay que animar, hay que exhortar, hay que amonestar, hay que consolar, hay que pasar visión porque la gente se cansa de venir. Hay que preparar presupuestos una vez al año. Hay que revisar contratos de alquiler, lo acabo de hacer. Tenemos que ponernos a escribir la constitución de la iglesia. Hay que desarrollar líderes, porque no puede ser que si yo me muero, muere la iglesia. Hay que desarrollar líderes. Hay que oficiar bodas. Hay que oficiar funerales. Hay que implementar disciplina cuando es necesario. En los últimos 8 años yo he aprendido que la labor de un pastor es más amplia que predicar y enseñar. Sin embargo, Pablo nos comunica aquí, oiga lo que dice Pablo, basta con el deber de predicar y enseñar para que nosotros consideremos al pastor como un trabajador esforzado y a tiempo completo. Me están asustando. Están como que... Basta con el deber de predicar y enseñar para que consideremos al pastor como un trabajador esforzado y a tiempo completo.
Yo puedo dar fe de que en estas semanas donde yo he podido descansar del púlpito, cuando llega el lunes, que es mi día libre, yo he podido descansar de una manera más completa. ¿Qué tú dices, Carmen? Palabra de Carmen. Para mí, predicar y enseñar la palabra de Dios es una gran pasión, es una gran responsabilidad y es un gran peso sobre mi corazón. Les voy a traducir parte de un artículo que escribió un pastor. Se titula Lo que probablemente no sabes acerca de tu pastor cuando él predica. Parte de lo que él escribe dice, no va a estar en pantalla, él dice, el predicador por la naturaleza de su llamado tiene un peso, una carga, una molestia. Le molesta la pecaminosidad de estos tiempos. Le molesta la apatía de la cristiandad moderna. Le molestan sus propios defectos. Le molesta la tragedia de los hogares divididos, las vidas destrozadas y las personas heridas. Todo lo que predica lo predica desde el contexto de información que ustedes no necesariamente tienen. Conoce los secretos, el dolor, la oscuridad, la tristeza y el dolor de aquellos a quienes se dirige. Yo añadiría el lado feo de la iglesia también. Y muchas veces predica en ese contexto. Predicar la palabra de Dios con fidelidad es un trabajo esforzado y de tiempo completo. La semana de trabajo de un pastor fiel muy frecuentemente sobrepasa las 40 horas. Pues es un trabajo tan esforzado que Pablo procede a comparar al predicador con un buey. Como un animal de ganado. Dice, en el verso 18 Pablo dice que los que enseñan y predican son dignos de doble honor y los cita por las escrituras. Dice, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla y el obrero es digno de su salario. ¿Me dan un minutito de nerd bíblico? Eso es súper interesante. Pablo dice, la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y el obrero es digno de su salario. Pablo está citando dos fuentes diferentes. Cuando dice, no pondrás bozal al buey que trilla, está citando Deuteronomio 25, el Antiguo Testamento. Y cuando dice, el obrero es digno de su salario, está citando a Jesús en Lucas 10. ¿Cuándo fue escrito Primera de Timoteo? Mediados de los 60 después de Cristo más o menos. O sea que cuando Pablo cita a Lucas, quizá habían pasado unos 5 años desde que se había escrito el libro de Lucas. Y ya era considerado escritura. Ya se consideraba palabra de Dios. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Fue recibido como palabra de Dios desde el principio. Salimos del paréntesis de nerd. Bueno, pues ¿qué sucede? El punto importante aquí es que Pablo, y lo interesante es que Pablo, por razones personales, él escogió no ganarse la vida como predicador. Él era lo que llamamos bivocacional. Pablo aquí nos afirma con claridad que los predicadores que se ganan los pastores que se ganan la vida predicando y enseñando la palabra de Dios fielmente, aplicándola y aplicándosela a ellos mismos, hacemos una labor difícil que merece un salario justo. Si usted se pregunta qué es un salario justo, no va a estar en pantalla. Los autores del comentario que yo estoy utilizando escriben lo siguiente. Les voy a dejar ese guideline, esa guía. Dice, ¿qué es una compensación honrosa, un salario justo? Como regla general, a los pastores se les debe pagar en la misma escala que a otros miembros de la congregación de la misma edad, educación, nivel de experiencia y responsabilidades. No deben vivir por encima o por debajo de su congregación. Crosspoint Español, yo les doy las gracias por tratarme honrosamente en esto. Gracias.
La tentación es pensar en todos los pastores que se han aprovechado, ¿verdad? Esa es la tentación. Y entonces pues incluirme a mí en esa misma categoría. Me ven la cara fresca y es difícil vender buenas intenciones con esta cara mía. Pero una vez más les doy las gracias porque esa ha sido mi experiencia. Me alegra porque aunque muchos líderes merecen que se desconfíen de ellos, se lo merecen, se lo han ganado, lo han mandado a pedir en Amazon.com. Aunque muchos líderes merecen desconfianza, nosotros tenemos que recordar también que la tendencia natural a resistir el liderazgo es una actitud autodestructiva. La tendencia natural a resistir el liderazgo es una tendencia autodestructiva que empezó en el jardín del Edén. Cuando la serpiente llegó a sembrar dudas con Adán y Eva en cuanto a las intenciones de Dios. Si nuestros líderes están viviendo en integridad y fidelidad, Dios nos llama a someternos así como Jesús se sometió al Padre. ¿Bien? Bueno, a mí me gusta esta cita del pastor David Platt. Esa sí la voy a poner en pantalla. La intención de Dios no es que los pastores exploten a las ovejas o que las ovejas abusen del pastor. La intención de Dios es que los pastores den su vida por el rebaño, viviendo entre ellos y amándolos con el amor de Cristo. En respuesta, las ovejas aman y siguen a sus pastores, dándoles generosa y voluntariamente a medida que se enseña fielmente la palabra de Dios. Este es el contexto en el cual florece el evangelio. Cuando se da ese tipo de dinámica, ¿verdad? Cuando hay cuidado mutuo, cuando hay integridad mutua, cuando hay una deferencia mutua, así como cuando una esposa se somete a su esposo y el esposo se esfuerza por ser un líder amante y servicial. De la misma manera que nuestros matrimonios predican el evangelio a un mundo perdido, la iglesia hace brillar el evangelio de Jesucristo cuando el pastor sirve a la iglesia a través de la predicación y la iglesia sirve al pastor a través de una justa compensación. Pues ese es el primer punto. Esto nos lleva al segundo principio para cultivar un buen liderazgo. El principio de la discreción que se necesita para tratar a los ancianos. Este punto es interesante. Una de las razones por las cuales se desconfía de los pastores es por la abundancia de pastores corruptos. ¿Amén? Aunque yo soy pastor ahora, yo sí he experimentado lo que es el abuso espiritual. Pero como yo les acabo de mencionar, la raza humana también tiene esa tendencia a resistir el liderazgo. No nos gusta recibir autoridad, no me gusta dejarme mandar. Pues por esa razón, cuando surgen alegaciones públicas en cuanto a un pastor, pues es fácil caer en uno de dos extremos. O creemos las alegaciones de una vez sin pasar por un proceso debido, permitimos que la gente sea cancelada en el tribunal de la opinión pública, ¿verdad? O hacemos eso, o veneramos a nuestros líderes y no permitimos que den cuenta por sus acciones. No toquen al ungido. Pablo explica aquí el método que debe seguir la familia de Dios. Dice el verso 19. No admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. 2 o 3 testigos no son 2 o 3 personas que dicen que le creen a la persona número 1. Son 2 o 3 personas que han presenciado también aquello de lo cual se acusa al anciano. En estos días se asume que algo es verdad simplemente porque lo vemos en el internet. ¿No cree usted? Pues aquí la Biblia, en medio de ese mundo, en medio de este clima, la Biblia nos exhorta a que no manchemos la reputación de un pastor innecesariamente.
Si la información no ha sido confirmada, por lo menos se necesitan 2 o 3 testigos independientes del comportamiento del cual se acusa al pastor. ¿Me están siguiendo? Porque como que no siento mucho acuerdo entre ustedes, está en la Biblia. Mire, y yo sé que esto nos incomoda porque la corrupción en el liderazgo es una realidad. ¿En quién vamos a confiar? Si la corrupción existe, pues los líderes necesitamos estar a cuentas. Y mire, la iglesia protestante, nosotros miramos con mucho desprecio a la iglesia católica cuando salieron todos los escándalos de abuso sexual. Pero en los últimos años quedamos en la página de Cheo, sí o no. La iglesia protestante es igual de culpable de que en vez de proteger a las víctimas de abuso, han protegido a los líderes. Han protegido a las figuras que han traído prosperidad a su movimiento. Pero ¿sabe algo? Cuando uno se convierte en pastor, cuando uno se convierte en un líder público, eso es ponerse un blanco en el pecho. Los líderes de la iglesia son muy visibles y muy vulnerables a los chismes y a las acusaciones de parte de las personas que rechazan el liderazgo. Porque también existe tal cosa como falsa acusación. Por eso Dios nos llama a que nosotros ofrezcamos a nuestros líderes la misma protección que se merece todo el mundo. Un proceso justo. Un proceso justo. No debemos aceptar chismes sobre líderes, ni siquiera una acusación seria y grave si solo proviene de una persona. Ahora, si la acusación es, como dice aquí, confirmada por 2 o 3 testigos, y ya sabemos que es verdad, y el pastor insiste en no arrepentirse, el verso 20 dice: a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Dios concede mucha latitud para proteger la reputación de los líderes, pero ¿sabe por qué? Porque si el líder es culpable y rehúsa arrepentirse, la consecuencia no es protegerlo y tratarlo con paños tibios. La consecuencia es una censura pública. ¿Quiénes se criaron con hermanos y hermanas? Cuando usted oía que a su hermano o a su hermana lo estaban castigando, le estaban dando, ¿qué hace usted? Recogía el cuarto, se ponía a fregar los trastes, se acordaba de todas las cosas que le habían dicho que hicieran, se puso al día con la tarea, con las asignaciones. Pues este es el propósito. De la misma manera que Normita enderezaba su conducta si oía que mamá me estaba dando una pela. ¿Verdad que eso nunca pasó, mamá? No. Nunca pasó. Pero esto es para que cuando suceda, los líderes lo pensemos 2 veces antes de endurecernos en contra de la palabra del Señor. Y créame, es mejor recibir una corrección pública y escarmentar. Y aprender la lección. Porque el que no escarmienta se enfrenta a un tribunal más alto. Hay una apelación automática al Tribunal Supremo. El verso 21 nos dice que estamos ejerciendo nuestro liderato en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, los que no cayeron. ¿Ustedes creen que a eso se les pierde una? Porque yo a ustedes los engaño, los puedo engañar. ¿Usted cree que a Dios se le pasa una? No. Esto le aplica a todos los líderes, absolutamente todos los líderes. Tenemos que recordar, gente, que nosotros no podemos tener querendones que protejamos de este proceso. Yo siento
Yo siento esa tentación cuando el líder que está siendo disciplinado es uno que me gusta a mí, que me gusta cómo predica, que me gusta su teología. Yo siento esa misma tentación, pero la Biblia nos dice que nosotros no podemos tener querendones que queramos proteger de ese proceso. No porque sean exitosos, no porque nos guste cómo predican. Dios nos exhorta con claridad en el resto del verso 21. Nos dice que apliquemos estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Porque cuando es alguien que no me gusta, lo linchamos. Pero cuando es alguien que nos gusta, bueno, falta más información. El estándar bíblico está aquí. No terminemos linchando la reputación de las personas por alegaciones sin confirmar. Pero si Dios permite que la corrupción de un líder quede expuesta y confirmada, entonces tenemos que ser fieles para llamarlos a cuenta. Aun si nosotros hemos sido bendecidos por el ministerio de esos líderes. Qué difícil es eso. El resto del pasaje nos enseña que nosotros podemos demostrar amor y cuidado para con nuestros líderes desde un principio. Si también los sometemos a un proceso minucioso de evaluación antes de que se lo conceda autoridad en la iglesia. ¿Ven? Dice el verso 22, no impongas las manos sobre nadie con ligereza. Pues aquí imponer las manos se refiere a la ceremonia de ordenación de un anciano. Pablo nos dice que no debemos dejarnos impresionar por la gente. Porque hay gente que se ganan a uno de una vez, hay gente que son encantadores. Que no nos podemos dejar impresionar por las habilidades de las personas, por las aptitudes de las personas, sino que tenemos que permitirnos todo el tiempo que necesitemos para poder confirmar que un candidato posee las calificaciones necesarias para ocupar el oficio de anciano. Como mencionó Kevin, hace un tiempo nosotros anunciamos a la iglesia la candidatura a ese oficio de Luis, Diego, Daniel y Pedro. ¿Verdad que nos hemos tomado tiempo? Mucho de eso porque yo soy lento. Pero Crosspoint Español ha podido observar la vida y el compromiso de estos hombres por la iglesia a través de varios años. ¿Sí o no? Amén. Lo confirman. Porque vamos a necesitar su confirmación antes de ordenarlos como ancianos. Este es el método que la Biblia nos enseña, tomarnos nuestro tiempo. Porque de otra manera, si nosotros concedemos una autoridad de anciano a alguien de manera prematura, y mire que este es mi tercer intento de desarrollar anciano, y el Señor me protegió. Si nosotros concedemos una autoridad de anciano a alguien de manera prematura y esa persona termina siendo corrompida por esa autoridad, el resto del verso 22 me dice que yo estoy compartiendo la responsabilidad por los pecados de otros. Si yo me doy prisa para reconocer autoridad en alguien, esa persona se va a pique, yo estoy compartiendo en eso por no tener cuidado y por darle autoridad demasiado pronto. Por eso dice, guárdate libre de pecado. El que quiere ser anciano tiene que aceptar esa evaluación a largo plazo. Pero también un anciano tiene que tener la confianza para practicar, para ejercer su libertad de conciencia sin que lo critiquen. En la iglesia de Éfeso, no sé si se acuerdan, se estaban levantando líderes falsos que estaban imponiendo un ascetismo innecesario.
apegarse a reglas que Dios nunca había impuesto. Estaban prohibiendo casarse, estaban prohibiendo comer algunos alimentos que Dios no había prohibido, porque nosotros siempre queremos tomar crédito por nuestra salvación. Se estaba levantando ese ascetismo en la iglesia de Éfeso. Pues en ese clima de ascetismo, Pablo hace una parte personal que se siente bien random y le dice a Timoteo en el verso 23, bueno, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, no permitas que la religiosidad de los que están alrededor tuyo te quite el sentido común. Especialmente si un poco de vino tiene un efecto medicinal. Ejerce tu libertad de conciencia, aunque te critiquen. Eso es una de las cosas que yo tengo que hacer como pastor. Tengo que tener el cuidado de no escandalizar al débil y amar a esa persona. Y a la misma vez, cuando es apropiado, ejercer una libertad de conciencia. Porque yo tengo que modelar a ustedes lo que es ser libre en Cristo. Lo digo en serio. Pablo termina el pasaje explicando la razón por la cual nosotros tenemos que tomarnos todo el tiempo necesario para evaluar a los hombres antes de darle autoridad. Es porque hay personas que se conocen rápido. Hay personas que usted los conoce y ya ustedes saben quiénes son. A Henry, usted lo conoce el primer día. Hay personas más misteriosas. No voy a molestar a más nadie. Pero hay personas que son un misterio, que toman más tiempo conocer a esas personas a fondo. Y hay personas que parecen bien piadosos. Dale tiempo, dale suficientes circunstancias y la verdad sale. Como yo puedo confirmarles personalmente en el ministerio, hay gente que necesita tiempo antes de que uno pueda conocer sus corazones de verdad. Es por eso que Pablo dice en los versos 24 y 25, los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio. Pero a otros sus pecados los siguen. O sea que ellos llegan primero con la carita de santo y tú te enteras después de cómo son de verdad. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Que aún la persona que es modesta y no quiere llamar la atención obedeciendo al Señor, el Señor lo va a honrar, se va a notar. Y con suficiente tiempo va a ser evidente entre nosotros quién es de verdad y quién no lo es. Si nosotros nos damos el tiempo necesario, Dios va a ser fiel para revelar los corazones de las personas. Por eso Él nos llama a que nosotros confiemos en su palabra, que confiemos en su sabiduría a la hora de escoger nuestros líderes, que lo hagamos a la manera de Él. Esas instrucciones no son solo para nosotros en Crosspoint Español. Esto es para la iglesia invisible, la iglesia en general. Pablo dice, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Estoy en el mismo libro, 1 Timoteo 3, por el verso 15. Tenemos que hacer eso, tenemos que conducirnos en la casa de Dios de acuerdo a la manera de Dios. ¿Por qué? Para que Dios nos salve. Despierten. Aquí no nos ganamos la salvación. Nadie se la gana. La razón principal por la cual nosotros debemos confiar en la sabiduría de Dios en este tema no se encuentra en que nosotros adoptemos la filosofía correcta. Se encuentra en que nosotros confiemos en el hombre correcto, en un hombre en específico, en el hombre en el cual reside el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Él es la razón por la cual nos sometemos a la palabra del Señor. Y esa es la razón por la cual nosotros
Contrastamos con este mundo que sospecha de los pastores, muchas veces muy bien ganados, pero en este mundo que sospecha de los pastores, Jesús nos da el poder para establecer un liderazgo saludable. Porque Jesús es el líder por excelencia. Por esa razón, nosotros podemos compensar a nuestros líderes de una manera apropiada y con confianza. Porque nuestro Señor Jesús, como dice en 2 Corintios 8, siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. También en este mundo que es tan pronto para cancelar a uno cuando uno mete la pata hablando. Y yo lo digo una y otra vez. Yo hablo públicamente mucho, así que no es cuestión de que si voy a meter la pata o no, es cuándo lo vaya a hacer. Pues en este mundo que cancela al que mete la pata hablando, nosotros podemos tratar a nuestros líderes con discreción y justicia. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que como dice en 1 Pedro 2, no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. En este mundo donde nosotros nos apresuramos a promover a los querendones que muestran habilidades impresionantes, ¿verdad? Nosotros podemos tomar nuestro tiempo para evaluar a nuestros líderes de acuerdo al fruto que muestran a largo plazo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que es, como dice Apocalipsis 2, es el que escudriña las mentes y los corazones. Como dice uno de los comentarios que estoy usando para esta serie, aquí está el punto. El Cristo magnífico de esta gran confesión, la confesión que es el misterio de la piedad en 1 Timoteo 3:16. El Cristo magnífico de esta gran confesión hace posible la conducta piadosa que Pablo desea con tanto fervor. Porque somos la iglesia y porque confesamos a tal Cristo y podemos y debemos conducirnos de una manera que traiga gloria a Él. Así que Crosspoint Español. Número 1, despierten. Yo sé que casi almuerzo. Cuidemos de la iglesia. Cuidemos de la iglesia cuidando a sus líderes para que entonces los líderes cuiden de nosotros. Porque la responsabilidad no solo cae en mí. El buen liderazgo en la iglesia es responsabilidad de todos. Amén. El equipo de adoración puede pasar al frente.